Dejamos atrás los espacios abiertos y entramos en el corazón del Gran Cañón, donde cada rápido es una celebración de agua y roca. 2 días para navegar los rápidos más legendarios del río. Hans, el más peligroso. En lo más estrecho de la garganta, Sockdolager. Grapevine y Zoroaster. Dormiremos en Cremation Camp, al lado de Phantom Ranch. Al siguiente día, iniciaremos con Horn Creek Rapid, corto y abrupto, seguido de Granite, pegado a la pared derecha, y Hermit, quizás el más divertido rápido del río, y para terminar el día, Butcher Rapid. Llegaremos a Crystal Rapid, donde pasaremos la noche. Pero antes, hay otros rápidos que sirven de calentamiento. Onkar nos recibe con energía. Olas revueltas, ritmo dinámico. La sonrisa aparece incluso antes de salir del rápido. En Escalante Creek, el agua golpea con fuerza, y la balsa responde como si estuviera viva y me entendiera. Neville's Rapid es el último calentamiento antes de los grandes rápidos. El escenario se vuelve más intimidante, más intenso. Desde arriba, Hans impone respeto. No en balde es considerado el rápido más peligroso del río. Desde adentro, es pura adrenalina. Al entrar, alcanzamos apenas el eddy del Dog Pond. Pero eso nos permite colocarnos en la cabecera de la autopista verde. Y evitar la tierra de los gigantes que queda a la derecha. Enhebramos el estrecho paso central evitando la piedra de la izquierda. Y cuando finalmente cruzamos la lengua final, la sensación es eléctrica. No es solo alivio, es alegría auténtica. La certeza de estar exactamente donde queremos estar. Pero apenas hay pausa. Son of Hans prolonga la emoción. Reímos al salir. La tensión se transforma en entusiasmo compartido. Para beneficio de los Packcrafters, paramos a estudiar Sockdolager. Sockdolager quiere decir puñetazo fulminante. Un nombre que promete contundencia. Y cumple. El tren de olas es potente, directo. Cada impacto es un recordatorio de la fuerza del río. Y de nuestra capacidad para leerlo y fluir con él.
Bien, Jules. Los Pack Raptors ganan confianza. Se nota en la postura, en la lectura del agua y sobre todo en la sonrisa que ya no desaparece. En Grapevine, una ola me arrebata el remo izquierdo en mal momento. Una ola diagonal me gira. Y tengo que enfrentar el final del rápido de espaldas. Otra ola diagonal barre la cubierta. Pero afortunadamente salimos todos con bien. Un diálogo constante entre agua, bote y timonel. Zoroaster nos arrulla hacia el final del día. La roca oscura del Inner Gorge nos envuelve. Y el campamento en Cremation Camp sabe al logro compartido. Dormimos cansados, pero satisfechos. Al amanecer, pasamos por Phantom Ranch cerrado por obras. Horn Creek Rapid es corto, intenso, vibrante y exigente. Uno a uno, entramos con concentración absoluta. Las otras balsas pasan por en medio de los cuernos. Una línea que implica un fuerte golpe inicial. Chris y posteriormente Brian pasan perfectamente siguiendo esa línea. Sin embargo, Holt entra demasiado a la derecha y pasa directamente sobre el cuerno derecho. Y es empujado hacia la derecha, hacia los grandes hoyos. Afortunadamente logra enderezar la balsa a tiempo y pasa sin problema. Aunque aparentemente es más intimidante, yo prefiero hacer back ferry, pasando al lado del cuerno derecho con velocidad hacia la izquierda. Desde dentro es una sucesión de decisiones rápidas y cada ola superada refuerza la confianza. Cuando salimos, el grito de felicidad es espontáneo. Granite es un espectáculo. David es el primero, pero una de las olas laterales lo sorprende y vuelca. Después nos dirá que esta fue una de las peores nadadas de su vida. Ver a los compañeros atravesarlo con solvencia llena de orgullo.
Luis, en particular, traza una línea divertida y emocionante. Holt pierde los remos, pero afortunadamente los recupera y mantiene el control. Entrar yo mismo. Sentir cómo la balsa asciende y desciende en las olas. Y salir estable, alineado, completo, es una satisfacción profunda. De esas que permanecen mucho después de que el agua vuelve a calmarse. Hermit es amplio, luminoso, festivo, un verdadero tobogán de olas enormes. El agua ruge, pero ya la sentimos familiar. No se trata de dominar el río, se trata de navegarlo con alegría y sobre todo disfrutar cada segundo. Boucher es el último rápido del día. A estas alturas, el grupo se mueve con armonía, aunque el cansancio se empieza a hacer notar. Llegamos al campamento en Crystal y vamos a ver el rápido, pero ya quedará para mañana. En el próximo episodio, Crystal Rapid y los poderosos Gems pondrán a prueba todo lo que hemos aprendido.